Amado, cuando ella comenzó a cantar, yo sentí que sobre mí descendió algo tan tremendo que yo caí al suelo y yo comencé llora y llora y llora y llora y yo, mis fuerzas humanas no me bastaban, no me daban para levantarme del suelo. Ahí fue donde verdaderamente el Espíritu de Dios me convenció de pecado. Yo comencé a sentir un arrepentimiento tan grande de todo lo que yo había hecho en el mundo, de cuántas veces le había dado la espalda al Señor. Yo comencé a sentirme mal y comencé a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Y al mismo momento, amado, yo pude ver así literalmente en el Espíritu yo pude ver a Cristo camino al Gólgota, llevando a la cruz del Calvario. Yo podía verlo, yo podía visualizar así en el Espíritu. Yo tenía los ojos cerrados gritando en el suelo, en el piso, pero yo podía verlo a él, el sufrimiento de él, cargando el madero y en la cruz del Calvario, clavado así con los clavos, y podía sentir la agonía de él, y sentía una voz que al mismo tiempo me hablaba y me decía: esto fue por ti, esto fue por ti. Amado, yo no tenía fuerzas para pararme del suelo. Yo era grito y grito y grito porque al mismo tiempo sentía dolor por como yo había sido y dolor por lo que él estaba sintiendo en ese momento en la cruz. Amado, y aquello fue tremendo. Intentaban pararme del piso, pero yo caía con la misma, no tenía fuerza. El Espíritu me tomó ahí y decirte quiero que aquello fue como 2 o 3 horas. Sin mentirte, delante de Dios te hablo y te digo esto. Fueron como 2 o 3 horas llorando en el suelo. Llorando ahí quebrantado, porque pude vivir esa experiencia. Cuando yo me paré de ahí, ya no era el mismo. Cuando yo me levanté de ahí, ya yo no era el mismo. Yo salí transformado de esa casa al tercer día de haberme convertido por esa experiencia tan poderosa, tan maravillosa que tuve. Ahí fue donde el Espíritu de Dios me convenció de pecado, de todo lo malo que había hecho y del sacrificio de Jesús por mí en la cruz del Calvario. Cuando yo salgo de ahí, ya yo salí completamente ronco porque los gritos míos eran tremendos. Yo gritaba, amado, yo gritaba de dolor en el suelo, en el piso. Gritaba de dolor porque sentía la agonía de él en la cruz por mí. Y me decía: esto fue por ti. Aquello fue tremendo. Al otro día, tomé la Biblia y me fui al monte. Comencé a buscar a Dios como nunca. Comencé a meterme en el monte, a hacer ayunos y leer la Biblia. El Espíritu de Dios comenzó a tratar conmigo en el monte. Yo me iba a un lugar apartado en una montaña. Yo cuidaba un lugarcito allá en la unidad militar que tenía por nombre la agropecuaria, donde había muchos animales. Yo era el encargado de ellos con 2 jóvenes más. Y yo me iba al monte. Yo tenía una hora, amado, de coger el monte. Tenía una hora. Era de 6 de la tarde a 8 o 9 de la noche. Me iba al monte con la Biblia. La palabra siempre fue lo tremendo para mí desde un principio, el escudo. Dormía con ella, abrazado, a mi lado también. Y Dios comenzó a hablarme a través de su palabra tremendo. Amado, yo a veces decía: Señor, ya, déjame tranquilo, Señor. Porque yo me acostaba y no dormía, amado. Yo no dormía porque yo me acostaba y tenía la escritura en el Espíritu. Era ahí ministrándome el Señor a través de un pasaje bíblico que había leído. Y yo me acostaba y el Espíritu Santo me hablaba y me decía: ¿viste por qué razón sucedió esto? ¿Viste como Mardoqueo? Porque comencé a leer el libro de Esther. Y comencé por ahí, fíjate, por el libro de Esther. Y comenzó el Señor a hablarme, comenzó a revelarme, comenzó a ministrarme cosas maravillosas. Y era la voz de Él hablando a mi espíritu aún dormido. Y yo trataba de dormirme, pero no conciliaba el sueño. Tenía que levantarme a meditar y a tomar nuevamente la escritura y a leer de aquello. Y mi amado, comencé, como ya te hablé, a buscar a Dios en el monte. Tiempos terribles, experiencias maravillosas con el Señor en el monte, experiencias que marcaron mi vida. Si hay algo que marca la vida de una persona, son las experiencias en intimidad, en el secreto. Las experiencias en público son muy lindas, pero ninguna como las experiencias en la intimidad, en el secreto con Dios, tú y Él solo. Amén. Uno y Él solos, es decir, solamente con Él. Es muy lindo, es muy bueno que en un culto un evangelista ore por ti, tú recibas de Dios, un pastor, sea quien sea, que tenga el poder de Dios. Eso es muy lindo, son experiencias lindas, pero no hay como un encuentro con Él, solos tú y Él, en la intimidad.
Y como ya te hablé, comencé a buscarle en el monte, mi amado. Comencé a tener experiencias lindas, experiencias maravillosas, escuchar la voz de Dios, hablar a mi espíritu. Comenzó a mostrarme cosas tremendas a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu. Jesús mismo lo dijo. La palabra que yo os hablo es espíritu y vida, vida y espíritu. Y la palabra de Dios comencé a vivirla en el espíritu. Y por ende comencé a tener experiencias maravillosas. Y el Señor comenzó a marcarme con la palabra y un trato tremendo con la palabra. Todo era con la palabra y la palabra. Y Dios comenzó a tratar conmigo por ahí. Es decir, con respecto al ministerio, la palabra. Tuve experiencias maravillosas que eso fue tremendo. Una tarde, como yo acostumbraba a buscarlo, una tarde se me complicó el día, mi amado, y no pude ir al monte. Escucha esto. Y salgo una tarde al patio de la agropecuaria, de allá de la unidad militar, y yo miro el cielo, ya era de tarde, pero ya no podía subir al monte porque me iba a coger demasiado para ir al río a bañarme, porque teníamos que bajar al río a bañarnos. Y esa noche, esa tarde no fui al monte, pero oye lo que pasó. Cuando yo salgo, yo miro al cielo y le digo al Señor, Señor, heme aquí. Y comencé a mirar el cielo y le dije, heme aquí. Eso fue viernes. El domingo bajo a un culto a Palenque. Y en un momento, a las 3 de la tarde, un tiempo, el Espíritu de Dios comienza a tratar con la pastora y la pastora me pone la mano hablando en lenguas y me dice Dios a través de ella, la tarde en que me dijiste, heme aquí, yo te escuché. Cuando estaba en el vientre de mi mamá cuando mi mamá estaba estaba ahí en el vientre, ella sufrió una caída de un carro, fue a bajarse y se tiró del carro y sintió un hincón en su vientre, una punzada fuerte. Decirte quiero que ella al cuarto día, ya sintiendo un terrible dolor, fue al hospital y cuando se hizo un ultrasonido se dieron cuenta que yo tenía 4 días desprendido de la placenta, 4 días desprendido de la placenta de ahí, del seno de mi madre. Amado, aquello para mí fue tremendo, porque precisamente el viernes yo le había dicho a él, heme aquí, esa tarde. Y mi Señor me dijo a través de ella, la tarde en que me dijiste, heme aquí, yo te escuché. Muchas veces nosotros le hablamos cosas al Señor sencillas que pensamos que Él no nos oye, que es necesario orar 2, 3, 4 horas, y no es necesario. Es muy importante tener un tiempo largo de oración con el Señor, pero las palabras más sencillas, las palabras aún muchas veces más cortas, son las que tocan el corazón de Él, siempre que uno le habla sinceramente a Él. Incluso una de las experiencias más extraordinarias yo la tuve con el Señor porque le hablé algo muy corto, le pedí algo, un momento de camino, y ciertamente Él me respondió de una manera terrible, extraordinaria. Eso es otro testimonio. Pero bien, entonces comenzó el trato de Dios con la palabra, y experiencias maravillosas que tuve con el Señor. Algo tremendo. El Señor siempre trató conmigo por la palabra y los tiempos de comunión en el monte por la noche. Ya te hablo muchas experiencias con el Señor. Una tarde, el Señor, porque yo tenía un lugar de oración allá en el servicio militar y tenía un monte también de oración acá, entonces en la casa, lejos, apartado de la casa. Ahí también viví experiencias maravillosas. Yo me sentaba sobre una piedra a orar al Señor, orar al Señor, orar al Señor. Y Él me enseñó cómo leer la escritura más correctamente, porque muchas veces uno se sienta a leer la escritura y uno no sabe a qué capítulo, versículo va a ir y uno comienza a ojear a leer, a ojear y a leer. Así no es la manera como tal correcta de leer la escritura. Para mí el trato personal, yo me sentaba en silencio a meditar y a hablar con Él. Entonces Él comenzaba entonces el Espíritu de Dios a hablarme a mí y comenzaba a hablarme a través de un pasaje bíblico, a traerme, porque en la obra del Espíritu Santo el Señor Jesús le habló a sus discípulos y le dijo a ellos, Él os recordará todas las cosas. Y Él traía en momentos, Él traía a mi espíritu pasajes bíblicos. Y yo ahí entonces era que abría la Biblia y comenzaba a leerlos. Y por ahí comenzaba el fluir de Dios. No abría la Biblia por abrirla,
No iba a un capítulo por ir a un capítulo, por leerlo y nada más. Esperaba la guianza de Él para leer. Esperaba que Él me hablara, que Él me ministrara para yo entonces ir a donde verdaderamente Él quería hablarme. Él quería tratar conmigo. Él quería impactar mi vida en ese momento, en ese tiempo de intimidad y de comunión. Y una tarde, el Señor me dice, le digo al Señor, porque hay que tener confianza con Él. Él es amigo, es Dios, es Padre, pero es amigo. Y yo estoy sentado y digo, Señor, estoy un poco cansado de estar sentado, me voy a parar porque estoy un poco agotado. Y me paro y cuando comienzo a caminar, yo comienzo a contemplar el monte de oración. Eran como las 5 de la tarde aproximadamente, porque ese día fui temprano al monte, en hora de la tarde, y el Señor me dijo, mira a tu alrededor. Cuando yo comienzo a mirar a mi alrededor, el Espíritu de Dios comenzó a hablarme y me dijo, ningún lugar sobre esta tierra, ningún lugar sobre este mundo puede ser más importante y más especial para ti que este lugar. Y me dijo el Señor, yo he sellado este lugar con mi presencia, es decir, el monte en el que yo le buscaba ahí en ese momento, allá en casa. Dice, yo he sellado este lugar con mi presencia. Y me dijo, en un momento de la vida, me dijo Él, tú podrás estar rodeado de muchos lujos, de muchos bienes, pero ninguno de esos lujos y ninguno de esos bienes puede ser más especial y más importante que este lugar. Yo he sellado este lugar. Y me dijo el Señor, yo, de la manera que yo sello a siervos míos y los unjo para un llamado, para un propósito, así yo también sello y unjo lugares de encuentro. Y el Señor me dijo, este es tu Edén. Este es tu Edén. Recuerda que el Edén era aquel lugar donde Dios había colocado a Adán y a Eva y había un hábitat de Dios allí, una presencia de Dios maravillosa. El Señor me dijo, este es tu Edén. Y comenzó a hablarme acerca de los montes de oración, el monte donde iba donde iba Salomón al monte alto a presentar sacrificio, el monte Moriab también donde, recuerda, Abraham iba a sacrificar a Isaac, donde también se edificó el templo en el monte Moriab, y el monte de los olivos. Y el Señor comenzó a hablarme, me comenzó a ministrar que cada hombre, siervos de Él en la Escritura, tenían su monte de oración. Comenzó a hablarme de Abraham, comenzó a hablarme de David, comenzó a hablarme entonces de Él. Él tenía su monte de oración, el monte de los olivos. Era su lugar de oración, allí Él iba a buscar la presencia del Padre. Entonces entendí que el Señor sella lugares. Dios sella lugares, Dios sella montes de oración. Es un lugar donde tú entras y es el momento más especial y más extraordinario. Amén. Poderosa palabra, porque hay algunos cristianos que son como tú, que vienen de un seno familiar cristiano, sin embargo la vida lo ha desviado, Sí, se han descarriado y hasta el día de hoy lastimosamente no han podido tristemente. entrar en el camino de nuevo. Entonces, Imer, que eso que te recuerda a ti, que tú no debes volver a esa vida. Que eso que trata a diario contigo el Espíritu que te dice, Imael, recuerda cómo tú eras. Tú no debes volver allá. Mira, hubo algo tremendo también que es lo que también me mantiene en el Señor y no me permite volver atrás, y es el sello. Cuando el Espíritu Santo sella a una persona, aunque haya muchos momentos difíciles en la vida de alguien, de un cristiano, y uno quiera, por influencia del enemigo, y por quizás un momento difícil, uno quiera como que retroceder, hay algo que es más fuerte, hay algo que te sujeta, hay algo que te mantiene ahí firme y no te deja resbalar, y es el sello del Espíritu Santo. Cuando Dios sella a una persona, por mucho que la persona en un momento quiera volver atrás, no puede, porque hay algo mayor, hay algo más fuerte, y ni siquiera se trata de llamado, ni siquiera se trata de ministerio, porque uno siempre toma en cuenta eso, no, yo tengo un llamado, un ministerio, y tengo que serle fiel al Señor, pero hay algo más grande que eso. Los llamados y los ministerios son maravillosos, Él es extraordinario, pero el sello del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, es algo que no te deja ir,
Es algo más fuerte que tú, que aunque uno quiera, como ya hablé, apartarse del Señor, el sello del Señor sobre uno no lo permite. No lo permite. La presencia del Espíritu de Dios siempre está ahí guardando y protegiendo a uno, guardando y protegiendo a uno. Y si hay algo que me sirve como testimonio de que ciertamente no puedo volver atrás, es que Dios me permitió venir a la vida con un gran propósito, y es servirle a Él. Porque a manera de testimonio, yo cuando estaba en el vientre de mi mamá mi mamá estaba en estado, yo estaba ahí en el vientre, ella sufrió una caída de un carro, fue a bajarse y se tiró del carro y sintió un hincón en su vientre, una punzada fuerte. Decirte quiero que ella al cuarto día, ya sintiendo un terrible dolor, fue al hospital, y cuando se hizo un ultrasonido se dieron cuenta que yo tenía 4 días desprendido de la placenta. 4 días desprendido de la placenta de ahí, del seno de mi madre. Y se formó un corre-corre en el hospital. Ella la metieron al salón prácticamente ya muy mal. Y no teníamos esperanza de vida ninguno de los dos. Ni ella ni yo teníamos esperanza de vida. Los médicos decían no contamos con ella. Y cuando yo nací de 8 meses. Y sabe que los niños de 8 meses hay un proceso ahí que es muy difícil. No son todos los que a los 8 meses tienen suerte. Por ejemplo, yo tuve gracia de Dios. Yo no llamo las cosas buenas que pasan, yo no llamo suerte. No, tuve suerte, no es la gracia del Señor, es gracia. Bien, nací de 8 meses y me cuentan que todos los que miraban ahí donde yo estaba en el incubador decían, ese no se salva, ese no se salva. Es decir, los médicos y la gente no contaban conmigo ni con mi mamá tampoco. Dime tú, 4 días desprendido de la placenta de mi mamá, donde por la placenta el bebé que recibe el alimento, la alimentación y demás, y todas las cosas, la formación y eso. Y bueno, cuando yo pienso en eso, que Dios salvó mi vida desde ahí, desde el vientre de mi madre, que fue el quien me sostuvo ahí dentro, que fue el quien me alimentó esos días ahí dentro, yo digo, verdaderamente, el enemigo se levantó contra el propósito, el enemigo se levantó contra mí desde el vientre de mi mamá, pero había un propósito de Dios. Amén. Amén. Y aquí estoy. Amén. Amén. Bueno, como extraoficialmente conversábamos, íbamos a fluir por donde el Espíritu dijera. Me ha dejado prácticamente sin pregunta que hacerte, pero bueno, hemos fluido conforme a lo que el Espíritu ha querido hacer esta mañana. ¿Qué palabra tú le dejas a esa persona que van a escuchar esta entrevista, que van a compartir, porque de seguro esto va a impactar y querrán compartirlo con otras personas? ¿Qué palabra tú le dejas a esas personas que no han conocido a Cristo, a aquellos que ya lo conocen pero no se han comprometido aún con el Evangelio? O sea, como decir que son cristianos fríos, no le da igual estar o no estar. ¿Qué palabra tú le dejas a esa persona? A las personas que aún no se han entregado al Señor, que aún no se han entregado a Cristo, que fuera de Cristo no hay nada. Amén. Que fuera de Cristo solamente hay vacío, hay dolor, que Cristo es la solución para todo problema, que en Él está la esperanza, que vengan pronto a los brazos del Señor, que vengan pronto a los brazos de Cristo, porque Él fue quien murió por nosotros en la cruz de Calvario, y hay muchas cosas especiales y maravillosas que el Señor Jesús tiene preparada para cada uno de ellos, que pronto que analicen, piensen y se entreguen al Señor, porque Él tiene propósitos para ellos. Dios tiene propósito con todos, con toda persona, pero es importante que en un momento de la vida esas personas que no se han entregado al Señor se sienten y que comiencen a analizar la trayectoria de la vida que han tenido, que nada ha valido la pena, que comiencen a meditar en las cosas que han sucedido en la vida de ellos, y que si aún están vivos es por la misericordia del Señor, y es porque Dios tiene un propósito con ellos, que corran pronto a los brazos de Cristo, que corran pronto a los brazos de Él.
Amén. Y a los que ya se han entregado al Señor, que tristemente, porque hay muchos que se han entregado al Señor, pero viven una vida, como decimos nosotros, prácticamente religiosa, que simplemente se conforman con ir a la iglesia, leer la Biblia en un momento, orar un momentico y demás, pero eso no lo es todo. Que el Espíritu de Dios quiere tratar con ellos más profundamente. Amén. Que es necesario que ellos saquen más tiempos para el Señor. Que es necesario que busquen más en la intimidad, en el secreto, al Señor, al Espíritu de Dios. Que no vivan por vivir el Evangelio, que vivan una vida verdaderamente entregada, verdaderamente de comunión, de intimidad, para que reciban de Dios lo que Dios le quiere entregar a ellos. Porque en la intimidad Dios te enseña muchas cosas. En la intimidad Dios te revela, Dios te prepara, Dios te enseña, Dios te fortalece. Amén. Y mientras las personas que se han entregado al Señor no vivan esa vida de comunión y de intimidad, aleluya, nunca podrán estar aptos completamente para recibir y para llevar a cabo aquello que Dios quiere entregarles a ellos. Que busquen al Señor, porque la vida del Evangelio, escuchen esto, la vida del Evangelio no se trata de ministerios, no se trata de tomar parte en la iglesia. La vida del Evangelio no se trata de los dones del Espíritu, aunque sean muy importantes, sino que la vida del Evangelio se trata de una relación con Dios, de una relación con papá, de una relación con el Espíritu Santo de Amén. Dios. Amén. Es ahí donde Él le revela a la persona los secretos más profundos, los secretos más extraordinarios. Es imposible que un ser humano, una persona, le revele un secreto a otra persona si no tiene amistad con esa persona, si no tiene confianza con esa persona. Yo humanamente no le revelaría ningún secreto a alguien con quien yo no tenga confianza, a alguien con quien yo no converse mucho. Es decir, no hemos establecido una verdadera amistad para yo revelarle un secreto mío a esa persona. Así es Dios. Para Dios revelar misterios, secretos ocultos, cosas maravillosas que quiere revelarnos a nosotros, es necesario que tengamos con Él una amistad. Amén. Es necesario que tengamos con Él una cercanía muy maravillosa. Date cuenta que Él habla a sus discípulos y ya no os llamaré discípulos, sino amigos. Sino amigos. Y un amigo siempre está cerca. Un amigo siempre está para escuchar. Un amigo siempre está ahí. Entonces, Dios quiere que tengamos una verdadera relación con Él, una relación de amigos, para entonces recibir de Él cosas lindas y maravillosas. Y también les pido a mis amados hermanos que están en Cristo, que tristemente no tienen como tal o no han sentido como tal esta entrega, la búsqueda, esta entrega a buscar la presencia, la intimidad del Señor, que le pidan a Él, pídanle a Dios, despierta un vivo celo por tu presencia en mí. Amén. Despierta en mí sed, hambre, pasión por tu presencia. Y Dios lo va a hacer. Cuando el Espíritu Santo comienza a despertar en nuestros corazones hambre, pasión, sed de su presencia, es cuando uno verdaderamente comienza a buscarle. Uno comienza a buscarle más, a incrementar los tiempos de oración y de búsqueda. Y es ahí donde uno comienza a tener experiencias maravillosas. Voy a decir algo importante, es que muchos de nosotros perdemos la oportunidad de tener profundas experiencias con Dios simplemente porque perdemos mucho tiempo y no nos entregamos por completo a ese secreto, a esa intimidad. Comenzaremos a tener experiencias maravillosas con Dios cuando dispongamos nuestros corazones a buscarle profundamente. Los secretos más profundos y maravillosos que están en el corazón del Padre, Él quiere revelárselos a nosotros, sus hijos, a través de una relación y una comunión cercana con Él. Quiero despedir, pero no antes quiero dar un testimonio. Muchos de los seguidores que yo tengo en Facebook, Ismael, me seguían cuando yo estaba en el mundo y hacía artes marciales.
muchos de los que hoy están en mis redes sociales vieron mi vida anterior, antes de entrar al Evangelio. Yo tengo poco tiempo, como 2 años apenas. Y yo no sé si tú recuerdas, pero tú fuiste la primera persona que Dios usó para que yo sintiera el poder de Dios. Gloria al Señor. En una campaña, o no fue una campaña, fue más bien que te invitaron a predicar en la iglesia. Yo estaba en el segundo banco y al lado de mí había otra persona, quiere decir que yo no estaba en la esquina del banco. Y en el momento de tu orar, Dios te empezó a dar palabras por algunas personas. Y yo veía que se acercaba a mí, pero yo decía, Señor, si tú eres real, tú me vas a tocar en la mano. Gloria al Señor. Y yo creo que no habían pasado ni 3 minutos cuando Dios te usó exactamente como yo dije. Aleluya. Y viniste y me tomaste la mano y me dijiste esta palabra que nunca se me olvida. Tú eres príncipe. Aleluya. Y no viniste aquí porque nadie te trajo, sino porque yo te traje. Aleluya. Esa fue la primera vez que yo lloré en el Espíritu. Gloria al Señor. He llorado pocas veces, pero esa fue la primera vez que yo sentí que Dios era real. Aleluya. Y ya tenía un tiempo anterior de ir a la iglesia, pero no sentía Sí. eso de que Dios era real, pero esa fue la primera vez que yo sentí que Dios era real. Gloria al Señor. Entonces eso fue algo impactante. Entonces, ya para terminar ya, porque el tiempo apremia, vamos a orar. Te invito a que ores por los que nos escuchan y por este proyecto Testigo de Poder, para que Dios siga impactando personas a través de él. Aleluya. Vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios eterno, porque tú eres bueno para siempre. Es tu misericordia y tu gracia sobre nuestras vidas, amado Cristo. Gracias, Padre, Señor, que tu bendición sea siempre sobre nuestra vida. Bendice, Dios amado, la vida, Dios eterno, de cada oyente, Dios amado, que he escuchado, Señor, estas palabras, este testimonio, amado Dios. Señor, que tu gracia esté sobre ellos, que tu presencia, Señor, toque los corazones, amado Padre, de aquellos que aún, Señor amado, no se han entregado a ti, eterno Dios. Señor, que sientan esa gran necesidad de aceptarte, eterno Padre, porque cosas hermosas y maravillosas tienes para la vida de cada uno de ellos, amado Dios. Que la presencia de tu Santo Espíritu, Dios, esté obrando, tu presencia esté tocando de manera maravillosa, Dios eterno, a esos hermanos, amado Dios, que, Dios amado, verán, Señor eterno, y escucharán esta oración. En el nombre de Jesús, tu presencia, Espíritu de Dios, esté haciendo cosas maravillosas, cosas extraordinarias en la vida, Señor, de ellos, igualmente en la vida, Dios amado, de nosotros. Padre, bendice con tu presencia, Dios amado, Señor, esto, Dios eterno. Gracias, Padre amado, bendice, Dios eterno. Bendito Dios, esta obra, Señor, de este tu siervo, amado Dios, Señor, testigo de poder, Dios amado, se llama, Señor amado, esta obra. Padre, bendice, Señor eterno, estos tiempos de testimonio, estos tiempos de entrevistas, eterno Padre, algo que ha puesto en el corazón de tu siervo, eterno Dios. Esto es para edificación de la iglesia, amado Padre, para que todo aquel que escuche, Señor, testimonios y vivencias, eterno Dios, en ti, sean impactados por tu presencia, sean impactados, Señor, por tu obra, eterno Dios. Padre, bendice, Señor eterno, este proyecto tan maravilloso, amado Dios, que ha puesto en el corazón de tu Hijo, de tu siervo, para que Él lleve a cabo. Señor amado, que sucedan cosas maravillosas, que vidas sean transformadas, amado Dios, que vidas sean cambiadas por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, a través, eterno Dios, de esta obra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, el sello de tu presencia siempre esté, Dios amado, confirmando, eterno Dios, este proyecto, Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice este tiempo, testigo de poder, eterno Dios. Muchos pasarán por aquí a dar testimonio, muchos pasarán por aquí, Señor amado, a hablar vivencias en ti, eterno Dios. Serán tiempos maravillosos. Declaramos en el nombre de Jesús
que serán tiempos maravillosos, serán tiempos extraordinarios, donde tú harás cosas maravillosas en la vida de los oyentes, en la vida, Señor, de las personas que verán y escucharán, Señor, testimonios, eterno Dios. Padre, bendice este tiempo en el nombre de Jesús de Nazaret. Te bendecimos, amado Dios, y te decimos amén y amén, Jesús.